Prólogo. De P-Books y estigmas. Si voy a contaros la aventura de mi vida, explicar cómo llegué a este lugar con estas personas y por qué hice lo que voy a hacer a continuación, probablemente debería empezar hablando un poco sobre P-Books. ¿Qué es un P-Book? Un P-Book es un dispositivo que se lleva en un brazo justo por encima de la pezuña y que se entrega a cada pony en los establos cuando tienen la edad suficiente para comenzar a trabajar. Una combinación de la magia y la ciencia de los unicornios. Tu P-Book mantiene una medida constante de tu salud e incluso ayuda a administrar cataplasmas curativas y otros medicamentos y a catalogar y organizar todo en tus alforjas, ayuda en las reparaciones y pone todo tipo de notas y mapas a tu disposición a un simple toque. Además, te permite escuchar transmisiones cuando lo desees, ya que puedes sintonizar y descifrar casi cualquier frecuencia de radio. Y eso no es todo. Un P-Book genera una onda de visión perimetral, que indica la dirección de tu destino elegido en el mapa y ayuda a evaluar si los seres que te rodean son hostiles. Y, quizás lo más impresionante, un P-Book puede ayudarte mágicamente en una pelea durante breves periodos de tiempo mediante el uso del FAST, hechizo de focalización arcano estable Tech, el cual ralentiza tu percepción del tiempo, permitiéndote apuntar tus armas a tus enemigos con precisión letal. Y una característica que no debe olvidarse. Puede realizar un seguimiento de la ubicación de objetos o personas etiquetados, incluidos los usuarios de otros P-Books. Entonces, si un pony se pierde, no me preguntéis cómo puede uno perderse en un establo, pero sucede en ocasiones, cualquiera que tenga la etiqueta del pony perdido podría encontrarlo instantáneamente. Incluso se puede utilizar como linterna. Así que sí, los P-Books son un buen testimonio de la ciencia arcana de los unicornios. Y sí, tener un P-Book es una gran ventaja. Ahora bien, aun con lo maravilloso y milagroso que suena todo eso, es difícil convencer a quienes nunca han vivido en un establo de cuán ordinario, cuán peatonal, era un P-Book a los ojos de los ponis que vivían en el establo 2. ¿Y por qué me decepcionó tener uno como estigma? Cada pony en el establo 2 tenía un P-Book. Todas esas cosas que mencioné. La mayoría de los ponis no usaban ni la mitad. Simplemente los usaban para sintonizar la transmisión del establo. Escuchaban la dulce y exquisita voz de Velvet Remedy por las noches o los últimos concursos de canto de la escuela durante el día. El establo tenía 2 ligas de fútbol, una que permitía FAST y otra que lo prohibía. Por lo demás, la mayoría de los ponis no prestaban casi ninguna atención a sus P-Books. La portavoz entregaba a cada pony su propio P-Book el día de su fiesta de estigma, generalmente 1 o 2 días después de obtener esos estigmas en los costados que les dicen a uno lo que les hace especial, en qué está destinado a ser bueno. Una vez que se muestra, la portavoz sabe qué trabajo asignarte. Así conoces tu lugar en el establo. Así que no estaba emocionada de que lo que me hiciera especial fuera algo que todos tuvieran, pues eso era como decirme que no era especial en absoluto. Claro, conseguir un P-Book como mi estigma podría haber significado que estaba destinada a convertirme en una increíble yegua reparadora de P-Books o algo así, pero en realidad era como conseguir un estigma de estigma. No ayudó que yo fuera el último pony en conseguir su estigma. No es sorprendente en retrospectiva. Es un poco difícil encontrar tu talento cuando lo que se supone que debes hacer es probar a hacer cosas en las que eres un inútil hasta encontrar por pura suerte aquello en lo que eres bueno. Así que probé de todo. Incluso intenté inventar cosas nuevas. Como yegua unicornio, mi magia innata me permite un nivel de manipulación delicada que los ponis terrestres no disfrutan. Cualquiera puede sostener una llave entre los dientes o pezuñas y abrir una cerradura, pero usar múltiples herramientas en una operación muy delicada, eso requiere una levitación precisa. Así que decidí aprender a abrir cerraduras con una horquilla y un destornillador. E incluso me estaba volviendo bastante buena en eso. Desafortunadamente, no me dio mi estigma. Solo me metió en problemas. Para mi humillación, pasé por el TAE, test de aptitud de estigma, con la esperanza de que me guiara hacia lo que me hacía especial. Pero no. Mi TAE fue absolutamente promedio, con puntajes solo marginalmente más altos en un par de áreas, lo que indicaba que podría ser adecuada para trabajar como técnica de P-Book o inspectora de lealtad. 2 opciones, debo señalar, que eran incluso menos entusiastas, considerando que en general se esperaba que los unicornios se dedicaran al trabajo técnico-administrativo. Es decir, excepto los unicornios que eran artistas natos, como Velvet Remedy. Como dije antes, nuestra magia inherente nos permite el tipo de manipulación delicada que exigen los trabajos técnicos. Del mismo modo, la portavoz y su gobierno siempre eran unicornios. Después de todo, era la magia de unicornio de la portavoz la que creaba la luz solar falsa que se usaba para hacer crecer nuestro huerto de manzanas subterráneo.
Y aunque es posible que nuestras manzanas no se parecieran a esas hermosas cosas rojas de los libros antiguos, eran las que nos mantenían vivos. Fue solo porque me dejaron probar en persona ambas posiciones que obtuve acceso a un Pip-Book antes de que me fijaran en un puesto, de lo contrario nunca habría obtenido mi estigma. Oh, mi nombre es Little Pip. Imaginaos. Me pusieron el nombre porque era la más joven y la más pequeña, e incluso mi madre tuvo la bondad de no llamarme Pipsqueak. No es que no la ame, pero cuando el estigma de una yegua es una jarra de sidra fuerte, es curioso que haya quien se llama así. Encantada de conoceros. Aquí tenéis mi historia, capítulo 1. Fuera del establo porque en el establo 2 nadie entra y nadie sale jamás. Gris. Las paredes de los puestos de mantenimiento eran todas de un gris muy monótono y apagado. La pared en particular que estaba mirando tenía el mérito de ser de un gris perfecto. Los Pip-Books eran notoriamente resistentes y confiables, por lo que ser la técnica de Pip-Books del establo 2 significaba largos periodos sin nada que hacer. Ser la aprendiz de técnica de Pip-Book, no obstante, significaba que me asignaban todas las más mundanas tareas diarias mientras mi instructor tomaba siestas prolongadas en la trastienda. Tareas como limpiar las paredes. Esta pared necesita un mural. Me permití fantasear, imaginándome a la portavoz entrando y ordenando a Palette que convierta todo nuestro puesto en una de sus brillantes y coloridas obras maestras. Palette era la pintora más grande del establo 2 y, como todo artista experto, eso la convertía en un tesoro viviente. La vida en el establo 2 inevitablemente devoraba tu espíritu. Nacías en el establo, vivías toda tu vida en el establo, morías en el establo, y el curso de tu vida estaba en gran parte trazado por los acontecimientos de tu fiesta de estigma. Así que la portavoz insistió en que se agregara una nueva canción al repertorio de la transmisión del establo cada semana, que las áreas públicas fueran pintadas con colores brillantes, dibujos tiernos y murales edificantes y motivadores, que se celebrarán fiestas en el atrio con regularidad, todo en un esfuerzo por distraer y evitar la depresión. La realidad regresó con estrépito mientras miraba ese perfecto gris, el color de mi pelaje. Al menos mi crin y cola eran castañas. Embellecer las áreas de mantenimiento ya tenía una prioridad trágicamente baja, y el puesto de técnicos de Pip-Books era una de las áreas de mantenimiento con menos tráfico. Sentí que se me bajaban las orejas cuando comencé a darme cuenta de que estaría mirando esta misma pared gris casi todos los días por el resto de mi vida. Oh, Dios mío. ¿De verdad es tan malo? Y ahí estaba ella. Velvet Remedy, la hermosa yegua unicornio de pelaje carbón con mechas de colores rojo y amarillo en su crin blanca y con una voz tan suave como la seda y exquisita como el chocolate más caro, estaba parada en la puerta de mi puesto. Inmediatamente me sentí agradecida de haber terminado de limpiar y, al mismo tiempo, avergonzada de que la habitación fuera tan indigna de alguien como ella. No podía creer que estuviera parada allí. La había visto en el escenario encima de nosotros en fiestas nocturnas. Había escuchado sus canciones incesantemente, grabando cada una de ellas en mi Pip-Book para no tener que esperar a escucharlas de nuevo. Lo admito ahora, había estado enamorada de Velvet Remedy durante años. Yo y al menos otros 300 ponis. Mi madre solía reírse de eso. Little Pip, decía, riendo con sus amigos, la puerta trasera de Velvet Remedy no se abre tan fácilmente. Me tomó un par de años entender lo que mi madre había querido decir con eso. Y me tomó varios segundos procesar que Velvet Remedy acababa de preguntarme algo. ¿O qué? Maravillosa respuesta, Little Pip. Muy elegante. Quería excavar a través del suelo de cemento y luego tirar los pedazos sobre mí. Velvet me sonrió dulcemente. Me sonrió. Y, con esa voz asombrosa, dijo. Parecías tan desconsolada cuando entré. ¿Hay algo que pueda hacer? Velvet Remedy me había ofrecido ayuda. Ayuda. A mí. Me sorprendí al volver en mí. Velvet Remedy debía tener alguna razón para estar aquí. Alguna razón relacionada con los Pip-Books. Después de todo, no era como si simplemente fuera a deambular por la zona de mantenimiento. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que yo era el único pony de turno. Mi instructor, como de costumbre, dormía en su oficina. Oh, no, no era nada. Traté de recuperar la compostura. ¿Cómo puedo ayudar? La expresión de Velvet Remedy era a la vez compasiva y poco convencida, pero levantó una pezuña, levantando su Pip-Book hacia la altura de mis ojos. Un modelo más elegante que el mío, con sus iniciales y estigma, un hermoso pájaro con las alas extendidas y el pico abierto, cantando, embelleciéndola con mucho gusto. Lamento molestar, pero esto ha comenzado a escocerme. ¿Podrías reemplazar el acolchado? Oh, por supuesto.
Ya estaba haciendo levitar las llaves especiales que se usaban para desbloquear un pivot de la pata delantera de un pony. Como aprendiz de técnica de pivot, tenía todo tipo de herramientas especiales de precisión en los bolsillos de mi uniforme. Lo haré rápido. El pivot salió de su brazo con un clic. Velvet Remedy se rió entre dientes, vacilante, bajando su pezuña. Oh, no, tranquila. Tómate tu tiempo. Voy a mi habitación a ponerme un poco de ungüento en el brazo y descansaré por la tarde. Así era. Velvet Remedy se presentaría en el salón del establo 2 mañana por la noche. Tendría que pulirlo, hacerlo digno de ser llevado por su brazo. Si pasaba toda la noche con él, podría ponerlo a punto, hacerlo funcionar tan bien como el día en que lo recibió y aún así tenerlo listo antes del espectáculo. Perfecto. Te lo devolveré mañana a esta hora. No te decepcionaré. Lo prometo. Me sonrió de nuevo, y ni todo el gris del mundo pudo oscurecer mi día. Gracias. Y luego se volvió para irse. Vi como su estigma desaparecía por el marco de la puerta. Entonces se fue. Al día siguiente, estaba silbando una de las canciones de Velvet Remedy mientras caminaba por los pasillos hacia su habitación. Su pibuk flotaba a mi lado en un campo de levitación mágico, recién acolchado con el mejor forro que pude encontrar, brillante y nuevo. Estaba cansada por una larga noche y por el trabajo, pero de buen humor. Velvet Remedy iba a estar muy feliz con mi trabajo. Al doblar la esquina, me sorprendí por la masa de ponis reunidos fuera de la habitación de Velvet Remedy. Maldita sea, iba a tener que forcejear para abrirme camino entre los buscadores de huellas y los paparazzi. Levantando el pibuk más alto, comencé a empujarme entre la multitud. Se ha ido. ¿Cómo ha podido irse? Los susurros y los relinchos de pánico a mi alrededor se volvieron alarmantes. ¿Por qué nos abandonaría? Irse. Velvet Remedy se ha ido. Y luego las palabras que me detuvieron en seco. No pensé que la puerta del establo pudiera abrirse. Se ha ido, al exterior. No os preocupéis. Tronó la voz de la portavoz desde algún lugar de la multitud. Tengo la etiqueta de todos y cada uno de los ponis del establo. Yo personalmente enviaré un grupo de rescate. Tendremos a nuestra Velvet de vuelta al final del día. No os preocupéis. Sentí que me ahogaba en cemento frío y húmedo. Mi mirada se movió lentamente hacia el pibuk que flotaba sobre mí. Bajé la cabeza, tratando de alejarme lentamente de la multitud, acercándome el pibuk flotante. La etiqueta de Velvet Remedy que mencionó la portavoz llevaría al equipo no a Velvet, sino a su pibuk. Me di contra alguien, sobresaltándome tanto que el campo de levitación se evaporó y el pibuk limpio y brillante cayó al suelo. Al volverme, me encontré cara a cara con la portavoz. No habló, su mirada se volvió hacia el pibuk en el suelo. Las iniciales de Velvet Remedy y el estigma claramente visibles. ¿Qué es esto? La portavoz habló lenta y peligrosamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir cada par de ojos. Nadie habló. El silencio cayó como una manta de plomo. Se me secó la boca. No pude encontrar mi voz. No lo necesitaba. Podía sentir la ola de odio. Docenas de fans de Velvet Remedy, y yo era el pony que sostenía la razón por la que habían perdido a su ídolo. La voz de la portavoz fue baja y sorprendentemente suave. Cógelo y vete a tu habitación. Rápido. No necesitó decírmelo 2 veces. Me acosté en mi cama esa noche, tocando el pibuk de Velvet Remedy mientras la radio del mío repetía la tragedia del día. No lo podía creer. Velvet Remedy se había ido. No lo podía entender. ¿Cómo pudo irse? ¿Por qué se iría? La puerta del establo 2 estaba cerrada y sellada. Solo la portavoz conocía la forma de abrirla, suponiendo que pudiera abrirse. Lo cual, obviamente, podía. ¿Pero por qué? Nadie sabía realmente qué había afuera, si es que había algo ahí afuera. Los libros de historia sugerían que el mundo exterior estaba arrasado y envenenado, desprovisto de vida. Esa era, al menos, la suposición lógica y común. Pero una historia de miedo que un pony contó en mi primera, y única, fiesta de pijamas me había dado horribles pesadillas y todavía acechaba en las sombras de mi cabeza. Una historia de un pony que de alguna manera abrió la puerta del establo y salió, solo para descubrir que no había una fuera. Solo una gran nada que envolvió al pony, devorando su alma, de modo que él también se convirtió en nada. Empíricamente, sabía que eso era una fantasía, pero la imagen mental todavía me perseguía. Las 2 cosas que sí entendí fueron que Velvet Remedy me había hecho quitarle su pibuk para que la portavoz no pudiera rastrearla con él, y que yo estaba jodida. Ser el pony más pequeño de mi edad, y el último en obtener mi estigma, no me hizo fácil formar lazos con mis compañeros. Madre, honestamente, tampoco ayudó. Tampoco el que me despertara gritando en mi primera fiesta de pijamas. Así que estaba acostumbrada a estar sola.
pero nunca había tenido enemigos. Había estado por debajo de la atención de otros ponis, pero nunca había habido alguien que me odiara. Realmente, tampoco podía culparlos, aunque no era del todo justo. Estaban enfadados y heridos y necesitaban un chivo expiatorio. La noticia no me había mencionado por mi nombre, solo el Pibuk decorado al gusto de Velvet Remedy fue encontrado en posesión de un técnico Pibuk, pero siendo dos los técnicos de Pibuks, no fue difícil que pensaran en mí, incluso sin haber asistido a la escena fuera de la habitación. La portavoz estaba hablando por radio. Todos sentimos esta pérdida. Pero quiero recordaros a todos que Velvet Remedy eligió hacer esto. Ella eligió dejar su hogar. Eligió abandonarnos, a su familia. Traicionó mi confianza y traicionó la vuestra, al igual que traicionó la confianza del pony a quien engañó para que le quitara su Pibuk, asegurándose de que no pudiéramos encontrarla. Sé que muchos de vosotros estáis enfadados o heridos. Os insto a que dirijáis esa ira a donde realmente corresponde, tan agradecida como estaba por sus palabras, eso no iba a cambiar el resentimiento que tendría que soportar todos los días, incluso si cada pony se lo guardaba para sí mismo. Flotaba en el aire como humo viejo. Me distraje con el errante Pibuk, percatándome de un archivo encriptado. Lo había visto ayer, pensando que probablemente era una nueva canción inacabada. No quise abrirlo entonces, tanto por respeto a la privacidad de Velvet Remedy como por evitarme spoilers, pero supuse que ya no importaba. La canción nunca se tocaría. Abriendo un bolsillo en mi uniforme, retiré una herramienta de acceso que me permitiría eliminar el cifrado de manera segura y fácil. Era un archivo de sonido. Lo reproduje. El código de anulación para abrir la puerta del establo 2 es, B3 Max. Me levanté sorprendida por lo que había oído. Rápidamente, apagué la radio y la puse de nuevo. No reconocí la voz. Era femenina, un poco dulce, y tenía un acento extraño que no sonaba como nadie del establo. Pero ahora sabía cómo se había ido Velvet Remedy. Debí quedarme sentada allí durante horas, contemplando lo que debería hacer. Pero finalmente tomé mi decisión. Iba a salir a buscarla. Iba a traerla de vuelta. Me quedé allí, mirando la enorme puerta de acero que había sellado al establo 2 lejos de los horrores, o la nada. De afuera. Y a los 2 guardias que bloqueaban mi camino. Tenía mis alforjas llenas de manzanas y objetos de primera necesidad. Incluso el gran libro de ciencias arcanas, para leer algo. Tenía 2 cantimploras alrededor de mi cuello. Estaba lista para ir. Pero la portavoz se estaba asegurando de que nadie intentara ir tras Velvet. La insistencia y las miradas suplicantes no me llevaban a ninguna parte. Mi cuerno brillaba intensamente, verde, como mis ojos, pero se mantuvieron firmes, nada impresionados. No iban a dejarme acercarme al panel de control. «Oye, ¿no eres tú la yegua que permitió que nuestra Velvet se perdiera?», preguntó uno de los guardias atrevidamente, dando un paso hacia mí, intimidante. El otro guardia miró hacia otro lado, irritado. No estoy segura si estaba irritado conmigo, o si era consciente de que los ponis querían desquitarse conmigo. Esperé que fuera lo primero, considerando lo que estaba a punto de hacerles. ¡Pum! El baúl de metal sobre ellos cayó sobre sus cabezas, dejándolos inconscientes. Ponis terrestres, nunca ven venir ese truco. Estaba frente a los controles, tecleando el código de acceso del Pibuk de Velvet Remedy cuando la voz de la portavoz retumbó a través de los altavoces cercanos. «Detente. Te ordeno que te detengas en este instante». Eso no iba a suceder. «Guardias. Quiero a todos los guardias en la puerta del establo 2. Detened a esa yegua». «Oh, mierda». Mis pezuñas volaron hasta el interruptor principal de la puerta y recé a Celestia para que el código funcionara. Luego, con todas mis fuerzas, apreté el interruptor. Un fuerte estruendo llenó el aire, seguido por un silbido de vapor y un gran estruendo que sacudió la habitación. Mientras miraba, el enorme cerrojo que mantenía cerrada la puerta del establo 2 se deslizó hacia atrás. Un enorme brazo bisagra bajó, se adhirió a la puerta y, con un chirrido que me hizo doler los oídos, tiró de la enorme puerta de acero hacia afuera y hacia un lado. Por alguna razón, me encontré pensando con la voz de mi madre. La puerta del establo 2 no se abre tan fácilmente. Se suponía que la puerta del establo 2 no se abría en absoluto. A pesar de que había pulsado el interruptor, me sorprendió verla realmente abierta. «No tienes que hacer esto, Little Pip, ¿no?». La voz de la portavoz me sacó de mi estupor. Podía oír las pezuñas de los guardias acercándose al galope. Di un paso hacia la puerta. «No te preocupes. La traeré de vuelta». «No, no lo harás. Si te vas de aquí, nunca te dejaré entrar». Por un momento, la injusticia me dolió. La portavoz estaba dispuesta a enviar un grupo de búsqueda para traer de vuelta a Velvet Remedy.
Pero claro, Velvet era especial, y yo, no era nada. Una parte de mí quiso echarse atrás en ese momento, arrastrarse de regreso a mi habitación y a mi triste pero segura vida. Poniéndome firme, salí por la puerta. Con un chirrido y un ruido metálico finales, la puerta de acero del establo 2 se cerró irrevocablemente detrás de mí. No sé qué esperaba encontrar más allá de la puerta, pero ciertamente no era este pasillo largo y oscuro que olía a madera podrida y aire de sepulcro. Ya no estaba en el establo. Pero tampoco estaba fuera todavía. Estaba en el limbo. Encendí la luz de mi P-Book y retrocedí con un grito ahogado ante la visión de los esqueletos de ponis hace tiempo muertos que cubrían el pasillo. El exterior de la puerta del establo estaba arañado por donde estos ponis la habían golpeado, hasta que sus pezuñas crujieron y se rompieron, tratando de entrar. Avanzando rápidamente, descubrí que el pasillo se abría a una habitación vieja con escaleras que conducían a una puerta horizontal con una cerradura rota. La entrada del mundo exterior al establo 2 se había disfrazado hábilmente como la puerta de un humilde almacén de manzanas. Y por disfrazado quería decir que la persona que la construyó realmente había construido un almacén de manzanas. Respiré hondo, subí al trote las escaleras, abrí la puerta del almacén y salí. Capítulo 2. ¿El yermo en qué mundo vives? Aquí, en el mundo real, la sangre fluye, pequeño pony. ¿La sangre fluye? Nada. Mis primeros segundos afuera fueron una eternidad desgarradora de terror. La historia era cierta. Todo lo que había afuera era una gran nada negra. Me rodeaba, sofocándome. Si hubiera podido respirar, habría gritado. Y luego mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad. Comencé a calmarme, jadeando, sintiéndome débil, y no poco mareada. En mi defensa, nunca había experimentado la noche. Nunca una de verdad. Claro, siempre apagaba las luces antes de acurrucarme en la cama, pero esa oscuridad era pequeña, confinada a mi pequeña habitación. Y siempre estaba ese resplandor de debajo de la puerta. Las luces del pasillo del establo 2 eran eternas. Esto era diferente. Un aire fresco, muy diferente a todo lo que había en el establo, me hizo cosquillas en el pelaje y me heló la piel debajo. Traía olores húmedos y podridos, polvorientos y extraños. Podía escuchar los sonidos de los insectos nocturnos, el crujido de la madera y un chapoteo lejano, pero me sorprendió más lo que no podía escuchar: el constante zumbido debajo de los generadores del establo y el siempre presente gemido agudo de las luces se habían ido, tan poderosos en su ausencia que de inmediato asocié el exterior con el silencio. Podía sentir tierra y piedras rotas debajo de mis pezuñas, tan diferentes de los suelos lisos y estériles que había trotado toda mi vida. Y aunque no podía ver muy lejos, podía ver más lejos de lo que había visto en mi vida, y no había paredes que marcaran el final de la habitación. Estaba mirando hacia un abismo horizontal que se extendía desde mí en todas direcciones. Una nueva clase de pánico comenzó a formarse dentro de mí. Mis patas traseras cedieron y me senté, aturdida. Volví mi mirada al suelo, respirando profundamente, agradeciéndole no solo por sostenerme, sino por ser un punto visual. Luego cometí el error de mirar hacia el cielo, y la absoluta e interminable altura hizo que mi cabeza diera vueltas y mi estómago se revolviera. Grandes masas de nubes cubrían la mayor parte del cielo, pero había huecos a través de los cuales entraba una luz tenue y a través de ellos podía ver que el ascenso continuaba hasta el infinito. Locamente, pensé en las nubes como una gran red, hecha para sostenerme si me caía de la tierra al abismo de arriba. Si me resbalaba por los agujeros, caería al vacío para siempre. Cerré los ojos con fuerza y traté de no vomitar. El miedo y las náuseas fueron intensos, pero pasajeros. Una vez que mis facultades regresaron, comencé a notar esas cosas que había pasado por alto en mi pánico inicial. El terreno circundante se estaba volviendo claro. El mundo que me rodeaba no se extendía de manera uniforme. El suelo se ondulaba, colinas que se arrastraban hacia las montañas. La tierra estaba perforada por troncos pelados de árboles muertos hace mucho tiempo. A lo largo de las colinas distantes, pude ver las ramas ondulantes y cubiertas de hojas de bosques más sanos, pero los árboles vivos cerca del establo 2 eran pocos, dispersos y enfermizos. A continuación, noté que mi P-Book parpadeaba con una serie de alertas. El automapa ya estaba empezando a hacer su trabajo en mi nuevo y desconocido entorno, y para mi sorpresa ya había identificado el nombre del lugar: Acres Dulces Apple. Dándome la vuelta para orientarme, mis ojos se vieron atraídos por la gran cáscara hueca de lo que supuse que había sido una vez una casa magnífica. Ahora, crujía y se balanceaba con la brisa, como amenazando con colapsar. Mirando a mi P-Book nuevamente, noté que estaba captando varias transmisiones de radio. La transmisión de radio del establo 2 estaba en silencio, pero nuevas estaciones habían ocupado su lugar.
Mi corazón dio un vuelco, porque este era el primer indicio de que, después de todo, podría haber vida aquí. Le di un golpe a mi Pibuk para que empezara a reproducir la primera estación de la lista. Aún está sellado. No hay forma de entrar. Mi hijo se comió una de las manzanas de esos malditos manzanos cerca del establo, y ahora está terriblemente enfermo. Demasiado enfermo para moverse. Nos hemos escondido en la cisterna cerca del antiguo monumento. Nos estamos quedando sin alimentos y suministros médicos. Por favor, si alguien escucha esto, ayúdanos. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Por favor, necesitamos ayuda. Estaba llevando a mi familia al establo cerca de Acres Dulces Apple cuando fuimos atacados por desolladores. Solo mi hijo y yo sobrevivimos. Llegamos al establo, pero aún está sellado. No hay forma de entrar. Mi hijo se comió una de las manzanas de esos malditos manzanos cerca del establo, y ahora está terriblemente enfermo. Demasiado enfermo para moverse. Nos hemos escondido en la cisterna cerca del antiguo monumento. Nos estamos quedando sin alimentos y suministros médicos. Por favor, si alguien escucha esto, ayúdanos. Hola. La voz se llenaba de una terrible resignación, como si la persona ya hubiera perdido la esperanza y simplemente hablara por hablar. Perturbada, lo apagué. No pensé que podría soportar escucharlo de nuevo. Fue entonces cuando noté el suave tic-tac de mi Pibuk. Al revisarlo, descubrí que su detector de radiación, una función que nunca había dado señales hasta ahora, se había activado automáticamente. La pequeña esfera de 3 colores siempre se había plantado firmemente en el segmento verde. Todavía estaba allí, pero se acercaba discretamente al amarillo. No podía quedarme aquí al lado de lo que había sido hace mucho, mucho tiempo, la puerta de un simple almacén de manzanas por el resto de mi vida. Bueno, podría, pero sería una vida relativamente corta y miserable. Y ahora que lo pensaba, con tantas direcciones por recorrer, ¿cuál era la probabilidad de que eligiera el camino que Velvet Remedy había seguido? A pesar de que solo tenía unas pocas horas de ventaja, la perspectiva de encontrarla era desoladoramente baja. Pero tenía que empezar por algún lado. Y la mejor forma de empezar era levantarme sin más y echar un vistazo. Las ruinas cercanas a mí se elevaban más alto que cualquiera de los árboles cercanos, y el techo inclinado de la torre superior era probablemente el mejor punto de observación que podía esperar. Cerré los ojos, me puse firme y entré. Lo que quedaba del edificio Acres Dulces Apple resultó más resistente de lo que parecía, o sonaba. También era casi estéril, todo lo valioso que había sobrevivido había sido sin duda saqueado, quedando solo restos que nadie quería, pero que el tiempo mismo parecía incapaz de borrar. Herraduras oxidadas, cajas de jabones para limpiar vestidos que ya no existían, una horquilla con el mango roto, un rastrillo. Empecé a subir las escaleras. Un débil brillo atrajo mi vista, el suave color verde de una manzana podrida, en la habitación de arriba. El resplandor que la iluminaba provenía de la pantalla de una vieja terminal, un dispositivo de ciencia arcana idéntico a los que se usaban en el establo 2. Parecía milagroso que todavía funcionara después de siglos en el exterior. Cuando Stapletech construía algo, lo hacía para durar. La curiosidad me atrajo hacia ella, y mi asombro fue rápidamente reemplazado por comprensión. No fue una coincidencia que esta terminal en particular estuviera activa. Había un mensaje nuevo. A cualquiera que haya dejado el establo 2 en mi busca. Por favor, vete a casa. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. La portavoz lo entiende, incluso si nunca podrá estar de acuerdo, aunque espero que algún día lo esté. No regresaré. No me busques. No te pongas más en peligro por mi culpa. Por favor, perdóname. Velvet Remedy. Busqué más en la terminal, pero todos los demás mensajes eran antiguos y estaban corruptos, salvo uno. Y ese tenía un cifrado bastante único, algo de lo que había oído hablar pero que nunca había visto. Un cifrado binario, lo que significaba que, para descifrarlo, primero tendría que descargar el mensaje en mi Pibuk tanto de la terminal desde la que se había enviado como de en la que se había recibido. Como no tenía nada mejor que hacer con la gran cantidad de almacenamiento que tenía mi Pibuk, lo descargué. En realidad, sabía que las posibilidades de que alguna vez me encontrara con la terminal complementaria, y sobre todo que fuera funcional, estaban abrumadoramente en mi contra. Tampoco tenía ninguna razón para creer que un mensaje con siglos de antigüedad tuviera algún significado para mí. Más importante aún, ahora tenía que enfrentarme al hecho de que aquí fuera estaba mi nuevo hogar. Incluso si encontraba a Velvet Remedy, era poco probable que me permitieran volver al establo. Admito que me había estado entreteniendo sutilmente con una fantasía en la que la portavoz quedaba tan encantada con el regreso de Velvet que nos daba la bienvenida a las 2 de regreso al establo 2. Tal vez incluso me hacía una fiesta. Ahora, tuve que admitir lo tonta que era esa fantasía.
Pensar en esto hizo que mi cabeza se llenara de nubes negras. Pero cuando llegué a la cima de las ruinas y miré hacia el yermo, una luz parpadeó en esa oscuridad, justo cuando la luz de la fogata, a menos de media hora de trote de distancia, prendía un pequeño punto naranja en medio del negro. En cuanto me acerqué al círculo de luz del fuego, supe que algo estaba mal. Algo en la forma en que el polvoriento unicornio beige estaba acostado en su esterilla de paja, con las patas dobladas debajo de él. Algo en su lenguaje corporal. Pero no fue hasta que di un paso hacia la luz y pude ver bien, un cálido hola muriendo en mis labios, que vi que estaba amordazado, y capté el destello de las llamas contra unos pocos enlaces expuestos de las cadenas que ataban sus pezuñas. Bueno, mira qué tenemos aquí. Paseando tranquilamente por el parque, ¿no? Un gran pony terrestre emergió de las sombras de una roca cercana. Sus pezuñas repiquetearon con un ruido metálico contra el suelo rocoso, calzadas con herraduras cruelmente puntiagudas. Dos ponis más salieron de su escondite en lados opuestos. Uno era otro pony terrestre sosteniendo una pala cuya hoja había sido afilada, el otro, un unicornio cuyo brillante cuerno hacía levitar hacia mí un instrumento corto de madera y metal con lo que parecían dos tubos. Cada pony llevaba una barda hecha de piel gruesa. Al igual que la noche, nunca había visto un arma de fuego, salvo en imágenes en libros. Pero esos libros fueron lo suficientemente explícitos para que reconociera la amenaza mortal. El unicornio atado sobre la estera sacudió la cabeza con una mirada triste pero burlona y comenzó a intentar quitarse la mordaza con un pezuña, sin hacer ningún esfuerzo por quitarse las cadenas. Los tres ponis que me amenazaban le dedicaban solo una mirada ocasional. Bien podría haberse atado a sí misma por nosotros, se rió disimuladamente el unicornio que hacía flotar la escopeta. Luego, dirigiéndose a mí, ¿no te importaría, verdad? Risas. Y el otro unicornio dijo. Haremos una buena venta con ella. ¿Por qué una venta? ¿Y con quién? El que tenía la pala lanza en la boca murmuró algo incomprensible. Luego, aparentemente decidiendo que la escopeta era suficiente disuasión, escutió su arma y reiteró. Muy buena venta, quiero decir, miradla. Creo que hasta se ha bañado. De repente y extrañamente me di cuenta de lo sucios que estaban los cuatro ponis y de lo mal que olían. Me las arreglé para callarme un puaj. Con un estornudo. ¿Qué está pasando? Pregunté. De las emociones que luchaban por la supremacía en mi cabeza, la confusión se había abierto camino hacia la victoria. El unicornio cautivo finalmente logró quitarse la sucia mordaza. Son esclavistas, puta necia. Monterey Jack, el unicornio beige sucio con expresión severa y un estigma que parecía un queso, me siguió mientras caminábamos con dificultad junto a nuestros captores, por un camino lleno de baches y agujeros que una vez fue una carretera. Mis cuatro patas estaban encadenadas, lo que dificultaba caminar y cualquier cosa más rápida que un trote incomodísimo. Mi pibuk había obstaculizado los esfuerzos de los esclavistas al atar mis patas delanteras, obligándolos finalmente a encadenarme por encima de los codos y rodillas. Si el de la pala lanza no hubiera sostenido su punta peligrosamente contra mi garganta, los otros dos se habrían llevado sendas coces por poner sus pezuñas en lugares privados durante mi encadenamiento. Tal como estaban las cosas, me había ahorrado una estupidez. Yo no estaba amordazada, pero Monterey me había convencido pronto de que hablar innecesariamente me costaría la lengua. No es que tuviera mucho que decirles a estas bestias de todos modos, aparte de mi repertorio de maldiciones. No esperaba que respondieran a mis preguntas, incluso si mi lengua sobreviviera a las preguntas, y de todos modos estaban hablando mucho entre ellos. Odio ese camino, refunfuñó el pony terrestre a través de la lanza apretada entre sus dientes. Si tan solo aprendieras a nadar, podríamos tomar el camino más corto, ¿no te parece? Sugirió el unicornio con venenosa dulzura. Odio el puñetero río. Por su olor, decididamente más penetrante que el de los demás, supuse que odiaba el agua en general. ¿Qué tal si dejas de quejarte y te dejo probar a uno de los esclavos antes de que lleguemos al bosque? Su líder, el pony terrestre llamado Cracker con las herraduras con púas y un estigma que se parecía sospechosamente a un látigo, o tal vez a una serpiente, se volvió hacia Monterey y a mí con una sonrisa obscena. Desvié la mirada. Se rieron. A través de su desagradable diálogo, pude escuchar el sonido del fluir de un líquido espeso más adelante. Y algo más. Un sonido lejano, acercándose. ¿Música? Sí, música. Ligeramente diminuta, pero, triunfante. ¿Regia? No podía adivinar exactamente qué sentimiento estaba tratando de inspirar la música, pero estaba notablemente fuera de lugar. Cracker tomó nota de mi expresión y sonrió. Parece que nunca has escuchado eso. ¿Has pasado tu vida en un establo? Si estás esperando a la caballería, no lo es, pequeña.
Solo es uno de esos Parasprivox. La música se cortó con un tañido agudo. El esclavista unicornio, Sawedov, avanzó un poco, mirando hacia el camino que tenía delante. Volviéndose hacia el resto de nosotros, sonrió. ¿Crees que uno de los mutadrilos se lo ha comido? Cracker sugirió que había volado sobre una trampa explosiva. El otro pony terrestre soltó una bocanada de murmullos ininteligibles. El unicornio se volvió hacia adelante de nuevo y el brillo de su cuerno iluminó la máquina, una bola de metal del tamaño de la cabeza de un potro que flotaba gracias a 4 alas que batían silenciosamente, volando en silencio justo frente a su cara. No había ciencia arcana en esa máquina, eso podía asegurarlo. Era pura ingeniería de ponis terrestres. Mierda. Sawedov saltó hacia atrás a la altura de un pony por la sorpresa. Luego sacó su escopeta y disparó contra el Parasprivot. El sonido fue como una placa de metal cayendo desde lo alto, y resonó a través de las colinas oscurecidas por la noche. Chispas brotaron de la bola de metal. Dejó escapar un gemido eléctrico y se lanzó hacia la oscuridad. El unicornio casi corrió tras él, pero la voz de Cracker lo detuvo. Ya es suficiente, Sawedov. Ahorra tu munición. Joder, odio cuando entran en ese maldito modo sigiloso. Es una puta radio voladora. No se supone que deba acercarse sigilosamente a la gente. Mis oídos ardían por el flujo libre de palabrotas, pero no me importaba. Estaba reflexionando sobre lo que acababa de ver. Idiota, murmuró Monterey Jack en voz baja. Han escuchado eso en todo el camino a Ponyville. A diferencia de mi compañero esclavo, me complació presenciar al unicornio disparar su arma. Porque ahora sabía cómo funcionaba. ¿Qué clase de idiota, refunfuñó Monterey, anuncia su presencia tan cerca del territorio de los desolladores? Un río se deslizaba por nuestro camino, sus aguas fluían y rezumaban a lo largo de sus orillas, medio estancadas. El agua lamía y chupaba los soportes de un puente, produciendo los sonidos que había estado escuchando. Más allá del puente acechaban los restos destrozados de un pueblo de antes de la guerra. El puente era un laberinto de barricadas. Sombras oscuras de ponis se movían a su alrededor. Brevemente, pude haber cometido el error de esperar un rescate, pero me fijé en los postes con púas que se alineaban en el puente, y las cabezas podridas de los ponis decapitados que adornaban 2 de ellos. Saboreé bilis. La vista era espantosa. Kagei, quédate aquí, dijo Cracker, finalmente poniendo un nombre al esclavista con la lanza. Sawedov, vamos a preguntar cuál es el peaje esta vez. Monterey Jack bajó la cabeza y miró siniestramente hacia el puente. Me acerqué a él, siguiendo su ejemplo, y con la esperanza de haberme posicionado de manera que Kagei no pudiera ver el tenue brillo de mi cuerno mientras sacaba mi destornillador y una horquilla de mi uniforme del establo. Como todo el equipo de los esclavistas, las esposas de mis patas eran toscas y de baja calidad. Mientras Cracker y Sawedov discutían con los ponis del puente, me concentré en abrir la primera cerradura. Fui recompensada con un suave clic cuando se abrió, liberando mi pata delantera con el pivot. El grillete cayó al suelo. Las orejas de Kagei se habían levantado y se movió para verme. Rápidamente, detuve la magia, dejé caer el destornillador y la horquilla en el suelo, y esperé que en la oscuridad el esclavista no pudiera ver el cambio en mis cadenas. Ufo. Gruñó Kagei peligrosamente. El desagradable borde afilado de la pala flotaba a centímetros de mis ojos. Blam. Kagei se volvió bruscamente, la lanza y la pala pasaron tan cerca de mi cara que grité. El disparo había sido desde el puente. No sonaba como la escopeta de Sawedov. Pero el segundo disparo sí. A Kagei le tomó un respiro reconocer que el paso por el puente se había convertido en una matanza. Mirándonos con el ceño fruncido, su postura amenazante, comenzó a decir algo. Sospecho que iba a decirnos que nos quedáramos quietos, pero nunca lo sabré. Su cabeza explotó, bañándome con sangre y sesos. Me quedé allí, con los ojos muy abiertos, temblando de sorpresa. La sangre, cálida y pegajosa, me corría por la frente y entraba en mi ojo izquierdo, rezumando por mi pelaje y crin. En la creciente lista de cosas que no había visto antes de esta noche, la muerte de otra persona estaba en el primer puesto. Parpadeé, sintiendo la sangre en mi párpado. Kagei estaba muerto. Y tenía a Kagei sobre mí. La urgencia de arrojarme al río era abrumadora. Pero no sería tan insensata. Empujada por algo más que determinación ahora, mi cuerno volvió a brillar y comencé a abrir el resto de mis esposas. Eché un vistazo hacia el puente, viendo a Sawedov agachado junto a una de las barricadas mientras mágicamente acercaba su escopeta para abrirla, metiendo más munición. 2 disparos, me di cuenta. Uno en el Parasprivot, uno justo ahora. 2 disparos y luego recargar.
Cerró el arma, la hizo levitar por encima de la barricada y disparó a ciegas, rociando a un desollador ya herido con postas. El pony se tambaleó y cayó. Desafortunadamente para Sawedov, la desolladora detrás de él tenía un tipo diferente de escopeta, una que era más rápida y no se limitaba a 2 disparos. Sus postas abrieron grandes agujeros en el cuerpo del esclavista unicornio en el momento en que miró hacia arriba para ver los resultados de su esfuerzo. Me di la vuelta, encogiéndome por la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Me concentré en las cerraduras. Me había liberado y estaba comenzando a liberar a Monterey cuando 2 desolladores trotaron desde el puente hacia nosotros, pasando por encima de los cadáveres mutilados de Cracker, Sawedov y los desolladores que habían derribado. Uno de los que se acercaba era la yegua unicornio que llevaba flotando la devastadora escopeta. El otro, un pony terrestre con un mazo entre los dientes. El unicornio se reía. No era como la risa cruel de Cracker, sino una risa psicótica que hizo que se me helara la sangre. Parece que nos hemos ganado algunos premios. El pony terrestre se rió entre dientes detrás del mazo mientras el unicornio nos miraba, evaluándonos. De alguna manera, los dos estaban incluso más sucios que los esclavistas. La yegua unicornio tenía cicatrices irregulares en la cara y los flancos, una de ellas atravesando su estigma, varias sangrando. El pony terrestre no tenía pelo, pero sí una espantosa quemadura en gran parte de su lado izquierdo. Ambos usaban bardas que parecían andrajosas e improvisadas. «Ayuda», supliqué débilmente. «Oh, tranquila, te ayudaré yo misma». La yegua unicornio se encabritó y me dio una patada. Su pezuña golpeó con fuerza en mi costado. El dolor explotó y caí, jadeando. Volviéndose a levantar, puso todo su peso sobre mí. Grité. Cerca de mí, Monterey dejó escapar un gruñido de dolor cuando el pony terrestre le dio de probar su mazo. Dejándome a mí en mitad de un llanto, la yegua unicornio también centró su atención en Monterey, todavía encadenado. En unos momentos quedó claro que tenían la intención de golpearlo y aporrearlo hasta convertirlo en otro cadáver sin vida. Y probablemente no se detendrían entonces. «Extiende tus patas. Te sacaré las esposas a tiros». La desolladora unicornio hizo flotar la escopeta a un pezuña de distancia de la pierna izquierda extendida de Monterey, la única que había liberado de sus grilletes. Haciendo caso omiso del dolor, me levanté de un salto, cerrando la distancia y girando mientras le daba al unicornio una feroz patada en un costado. Luego golpeé la escopeta, enviándola volando. Se estrelló contra el puente más allá. Un momento después, estaba haciendo levitar la pala lanza hacia los 2 ponis desolladores que estaban de pie frente a mí con expresiones de júbilo. 2 contra 1, y ambos eran luchadores experimentados. El que tenía el mazo se acercó, como ansioso por ver si el martillo podía con el cuchillo. Monterey se abalanzó sobre el pony terrestre en un instante, lanzando sus patas delanteras sobre su cabeza, colocando la cadena entre ellas sobre su cuello. El mazo se le cayó de la boca cuando Monterey comenzó a tirar hacia atrás. La desolladora se volvió, sorprendida por el repentino cambio de la situación. Podría haberla atacado entonces, pero amenazar a un pony es muy diferente a atacar a uno. No estaba segura de tener la capacidad de cortar a otra persona, hacerla sangrar, mutilarla, o posiblemente matarla. La yegua unicornio levantó el mazo caído de una patada y se volvió hacia mí con él, una mirada asesina en sus ojos. Y de repente, me resultó fácil empujar la pala lanza hacia adelante. Ya no estaba tratando de amenazar. Esto era supervivencia. La autoconservación es instintiva. Despeja las vacilaciones morales. Y aunque no tenía las habilidades de lucha de mi oponente, tenía una ventaja propia. Fast. Ayudada por el hechizo de orientación de mi pibut, le corté los codos con la punta de la lanza, dejándola coja. Un segundo corte, esta vez en su rostro, le hizo soltar el arma. El tercero sería un golpe mortal, excepto que no estaba lista para hacer eso. Aún no. En cambio, hice girar la lanza y le golpeé la cabeza con el mango, lo suficientemente fuerte como para astillar la madera. La unicornio cayó ante mí, inconsciente. Miré hacia arriba. Monterey estaba de pie, con el pecho agitado, sobre el cuerpo del desollador pony terrestre, su vida ahogada. Me estaba mirando en silencio. Luego levantó una pezuña, balanceando la cadena. Oh. Dejando caer la pala lanza, encendí la luz de mi pibuk y busqué mi destornillador. Había perdido la horquilla. No había posibilidad de encontrarla en la tierra por la noche. Pero tenía más. Una vez que ambos estuvimos libres, Monterey cojeó lentamente hacia el puente. Un momento después, regresó, su cuerno brillando con un suave color beige. La escopeta de Sawedov lo seguía. Antes de que pudiera reaccionar, apuntó a la cabeza de la unicornio inconsciente y disparó. Su sangre comenzó a filtrarse por el suelo hacia mis pezuñas.
Observé en un silencio atónito mientras se giraba y comenzaba a sacar objetos de los cuerpos. Finalmente, encontré mi voz. ¿Qué estás haciendo? Me miró como si fuera imbécil. Comprobando si llevan algo valioso encima. Con suerte, comida. Asentí con la cabeza, mirándolo caminar hacia los cuerpos en este extremo del puente. Saquear los cuerpos de los muertos me parecía mal, pero una parte fría y racional de mí murmuró que era un escrúpulo que tendría que superar para poder sobrevivir. Imaginad si muriera de hambre aquí porque había sido demasiado tímida para revisar la bolsa de comida de un muerto en busca de avena o una lata de compota de manzana. Avancé un poco más por el puente. Miré el cuerpo de un desollador muerto, su cara ensangrentada y arrancada por las herraduras de Cracker. Empecé a revisar los bolsillos de su barda, pero mi estómago se rebeló y me lancé a la barandilla, arrojando mi almuerzo al río asqueroso de abajo. Una gran brecha entre las nubes trajo una luz suave y plateada a todo, y pude ver mi reflejo en el agua, todavía cubierto con la sangre seca de Kagei. Entonces vi la escopeta de Sawedov flotando en el aire detrás de mi cabeza. También me quedaré con lo que tienes, me informó Monterey Jack con un tono de aburrimiento. ¿Qué? Me volví lentamente para verlo de pie en el puente, bañado por la luz de la luna, su cuerno brillando con una suave luz beige. La escopeta flotaba entre ambos, apuntándome. Pero, te acabo de salvar. Sí. Y por eso no te voy a matar. Sus ojos se entrecerraron. A menos, por supuesto, que hagas algo estúpido. Pero te acabo de salvar. No eres la más lista de tu clase, ¿verdad? Dijo sarcásticamente. Deberíamos trabajar juntos. Viajar juntos. Monterey resopló. ¿Y dividir nuestras limitadas provisiones? Irme a dormir con un ojo abierto cada noche, con la esperanza de atraparte cuando intentes apuñalarme por la espalda. No, gracias. A pesar de mi justa incredulidad, terminé aceptando la realidad. De repente, estaba muy cansada. Asintiendo, bajé la cabeza y saqué mis 2 cantimploras de mis alforjas. Luego retrocedí para que pudiera acercarse a ellas. Giré mi cabeza para comenzar a desabrochar mis alforjas. La vi en el puente, un poco más allá de mi cola. Volviendo a Monterey, mi cuerno estaba brillando. Y la escopeta disparó al aire. Durante un largo rato, nos quedamos allí, 2 unicornios en un puente, rodeados de cuerpos, escopetas flotando entre nosotros, apuntando el uno al otro. La luz de la luna brillaba sobre nosotros desde la brecha entre las nubes. Monterey ya rompió el silencio. No vas a usar eso. Te vi perdonar a esa desolladora. Si no pudiste matarla a ella, no puedes matarme a mí. Entrecerré mis ojos. Aprendo rápido. Resopló, pero no se movió. ¿Sabes siquiera cómo usar esa cosa? Forcé una sonrisa en mi rostro y le dije. ¿Sabes que solo te queda una oportunidad? Y, a juzgar por el Parasprivot, esa escopeta está en tan mal estado que sobreviviré si me disparas. ¿Sobrevivirás a que te dispare con esto tantas veces como pueda mover el gatillo mientras intentas recargar? Monterey ya dio un paso atrás. Y, con ese gesto de vacilación, mi sonrisa ya dejó de ser forzada. Y devuélveme mis cantimploras. Villa Pony. Me pregunté cómo sabían Ipibug los nombres de los lugares antes que yo. Incluso nombró los restos de un edificio en el que acababa de entrar. Villa Pony era territorio de desolladores. Solo esperaba que este lugar, esta boutique carrusel, no estuviera repleta de ellos. Monterey Jack y yo apenas nos habíamos separado cuando la barandilla del puente explotó junto a mí. Un francotirador. El mismo Pony, supuse, que había convertido la cabeza de Kagei en puré. Huí al pueblo, manteniéndome a cubierto. Pocos de los edificios estaban lo suficientemente intactos como para esconderse. Este era el más cercano. Afortunadamente, estaba sola. Esperé casi una hora, acurrucada en una sombra cerca de la puerta, pero el francotirador no parecía tener ganas de seguirme. No, él o ella podía esperar hasta que yo saliera. La fatiga se apoderó de mí. Me había quedado despierta toda la noche anterior, y los eventos de esta noche habían sido una gran tensión tanto para el cuerpo como para el espíritu. Mis músculos estaban débiles y adoloridos. Me dolía el cuerpo por las patadas que había recibido. Me sentía emocionalmente agotada. Necesitaba dormir. Dormir aquí probablemente era una idea horrible. Si me despertaba, podría ser entre las pezuñas de esclavistas, desolladores o tal vez algo peor. Pero volver afuera, encontrar un lugar mejor, simplemente no era una opción. No estaba en condiciones de poner a prueba mi ingenio contra el francotirador de nuevo. Boutique Carrusel estaba en un estado bastante similar al edificio en Acres Dulce Sepol, solo que el saqueo había sido más destructivo. Las paredes habían sido pintadas con imágenes obscenas y palabrotas de lo más vulgares.
Un montón de tela rota se pudría en un rincón, oliendo mal, como si hubieran orinado repetidamente sobre ella. Había 2 camas, una de las cuales estaba profundamente manchada de sangre, y probablemente otras cosas más asquerosas. La otra era más pequeña, la cama de un potrillo, nada más que un colchón sobre un armazón aplastado. En mi estado, sentí que esa cama sería maravillosa. La boutique Carrusel ofrecía 2 tesoros más, un cofre cerrado y otra terminal, idéntica a la de Acres Dulces Apple. Esta también seguía funcionando, de nuevo, para mi sorpresa. Estaba bloqueada. Sacando mi herramienta de acceso, me puse a trabajar. Estas terminales habían sido diseñadas por algunos de los mismos ponis que más tarde inventaron los pipbooks, y las encriptaciones y cifrados eran lo suficientemente similares como para que mis herramientas me permitieran atravesar la seguridad. El último paso era un acertijo, encontrar la contraseña dentro de líneas y líneas de código que mi herramienta de acceso dejó al descubierto. En mi estado mental desgastado, probablemente fue un pequeño milagro que pudiera analizar el código y encontrar la contraseña. O tal vez no. La contraseña era manzana. Me reí en voz alta, sobresaltándome al escuchar el volumen de mi propia voz en la quietud de la decrépita boutique, cuando me di cuenta de que, más allá de toda posibilidad realista, este era el ordenador al que se había enviado el mensaje. Con una injustificada sensación de logro, lo descargué y dejé que mi pipbook hiciera el resto. La edad había dañado la grabación, pero la voz era lo suficientemente clara para que reconociera esa misma voz femenina, un poco dulce y con un acento extraño, que muchas horas antes me había revelado el código que me trajo a este oscuro nuevo mundo. Instrucciones especiales para el establo 2, es mi familia la que está ahí abajo. Hasta que el veneno de la superficie se haya ido, esa puerta no se abrirá para nadie. La voz entraba y salía de la estática. Sé que odias esto, Esuet y Abel, pero ahora eres una portavoz. La portavoz del establo más importante de toda Ecuestria. Necesito que hagas esto por mí, para mantenerlas a salvo, mejores amigas para siempre, ¿recuerdas? El archivo de sonido murió con un gemido. Tenía razón. Realmente no tenía ningún valor para mí un mensaje de 2 siglos de antigüedad. Dejé el cofre para la mañana, me acurruqué y me dormí.